Hola amigos del canal, ¿qué tal? Espero que todo bien. Vamos con otro vídeo y aquí tenemos un buen ejemplo. Vamos con un vídeo de cómo saber si un árbol está muerto o está vivo. Más que muerto, vivo. Bueno, no sé ni qué el título le voy a poner, pero bueno. ¿Cómo saber si está vivo? Más que nada, pues si está muerto, pues partimos una rama que esté seca, lo cortamos, vamos cortando y sabemos si está muerto o está vivo. Y en este caso es a lo que va el vídeo, ¿no? Por ejemplo, el ejemplo que tenemos aquí, que estoy grabando, yo pensaba que este árbol estaba muerto. O sea, y está el 98% del árbol, por así decirlo, está muerto. Pero si, es que yo no sé si en el vídeo se puede apreciar. Justo donde toco en el dedo, donde raspo un poquito, está un poquito verde. Un poquito verde. Solo eso es lo que está un poquito verde. Y entonces, pues es un método fácil de saber si el árbol está vivo o está muerto. Ustedes lo que tenéis que hacer es ir cortando las ramas, ir cortándolas poco a poco, hacer una poda y haciendo una poda, sí, por ejemplo, este árbol, pues ahí veis el tronco, este árbol que tendrá unos 4 años por ahí. Y, y ahí ve 4 o 5, no sé. Porque ahí en esa huerta la tierra como que no está muy bien. Y nada, yo pensaba que el árbol estaba totalmente muerto, pero para mi sorpresa lo corto y queda todavía por ahí, por donde toco con el dedo, está un pelín verde. ¿Qué voy a hacer? Yo iba a cambiar la planta, pero voy a cambiar la planta cuando... Porque voy a intentar cambiar el sistema de riego. Voy a intentar cambiar el sistema de riego y entonces ya cuando... Primero paso por paso. Las cosas en la vida son así, no nos podemos volver locos. Primero paso por cada paso y ya después ya a ver si funciona todo mejor y eso. Pero bueno, esto ya es reflexión mía, perdón. ¿Cómo podemos nosotros saber eso? Pues hacemos una poda, vamos haciendo podas y en el momento que veamos una parte verde, pues ahí paramos o hacemos una poda. Si... Como es que, como hice en el otro árbol, es que depende de lo afectado que esté el árbol. Depende de lo afectado. Pero, por ejemplo, para el caso de este vídeo, que es saber si el árbol está vivo o está muerto, porque entonces es que está súper afectado como este, yo a este de momento le voy a dar una oportunidad, quién sabe. A mí no me estorba ahí. ¿Puedo sembrar una mata nueva? Sí. Pero ¿y si arranco? Sí, ¿y si pinta de que ahora con las lluvias, un estiércol que le voy a poner, y sigue la abonada igual, y patatín, patatán, y pinta de que queda alguna raíz viva y empieza a generar algún brote? Pues entonces es que esta planta se me va a recuperar aún tan enferma como está, que yo sinceramente creo que no se va a recuperar, porque es que está, lo digo, está muerta en un 98%, está muerta la planta. Entonces, sí, podríamos cambiar el árbol, pero yo le voy a dar una oportunidad. Grabaré algún vídeo a ver qué es lo que pasa. Pero nada, simplemente el vídeo es eso. Hacemos una poda y vemos si hay partes verdes o alguna parte verde o alguna parte seca. Démonos cuenta que en este ejemplo está todo seco y sin embargo queda como unos milímetros verde, que yo pensaba que iba a estar todo seco. Pero para mi sorpresa todavía hay un pelito, una pequeñísima parte que está verde. Entonces voy a dejar el árbol ahí. Como ahora empieza la época de lluvia, se va a regar todo mejor. Tiene abono, tiene tal. Nunca se sabe si a lo mejor queda una raicilla ahí que todavía está funcionando y está chupando nutrientes y pinta de que por ahí nace un nuevo brote. Eso es a lo que me refiero. Y si esa raicilla y ese nuevo brote germina, pues aunque el árbol esté enfermo, ahí ya recurriría a la aplicación de algas, aminoácidos también para estimularlas a la planta más rápido. Pues es que vas a conseguir que se mejore más rápido que sembrando una planta nueva, porque una planta nueva que es pequeña, crece y todo eso, pues son un par de años, ¿no? En que empezamos a recolectar nuestros primeros aguacates. Entonces, ¿por qué no darle una pequeña oportunidad? Y eso, más que nada eso, que haciendo una poda un poco radical, sabremos si la planta está viva o está muerta. Y nada, pues más que nada eso. Espero que les haya gustado el vídeo y un saludo.